Buenos días, vamos a hablar entonces de hipocalcemia. Se define hipocalcemia aquella concentración sérica de calcio por debajo de 8 miligramos por decilitro con una albúmina sérica normal. Se sabe que aproximadamente el 90% del calcio circula unido a proteínas y de ellas lo hace a la albúmina mediante una unión pH dependiente. Las alteraciones que disminuyen los valores de la albúmina sérica disminuirán el calcio sérico total, pero tendrán un efecto menor sobre la concentración del calcio ionizado. De allí la importancia de siempre considerar el nivel de albúmina del paciente para verificar si el nivel del calcio del paciente es el real o no, para lo cual se utiliza una fórmula de cálculo de calcio corregido. Cuando uno habla de las causas de hipocalcemia, puede deberse a innumerables causas como lo muestra este cuadro. Sin embargo, el hipoparatiroidismo, la deficiencia de vitamina D, la hipomagnesemia y la insuficiencia renal crónica suelen ser las causas más frecuentes de hipocalcemia. En el caso del hipoparatiroidismo, la causa más común de hipocalcemia es el hipoparatiroidismo posquirúrgico. Con menos frecuencia existen otras causas de hipoparatiroidismo, como son las de origen autoinmune, las de origen infiltrativo, las que están relacionadas con una alteración de la secreción de PTH debido a otras causas como la hipomagnesemia o a una mutación del receptor sensor de calcio en las células de la paratiroides. Como dijimos recién, una de las causas es la deficiencia también de vitamina D. Ciertas drogas como los anticonvulsivantes pueden ocasionar hipocalcemia y esto puede deberse a que ciertos anticonvulsivantes generan una inactivación de la vitamina D, es decir, no modifican la concentración de la vitamina D, pero sí su actividad, sobre todo en la absorción del tubo digestivo de calcio. Y otras causas como el síndrome del hueso hambriento, las metástasis osteoblásticas, pancreatitis y enfermedades críticas pueden ocasionar hipocalcemia. Desde el punto de vista clínico, los pacientes pueden referir parestesias que preferiblemente suelen manifestarse en los dedos de las manos y de los pies. Pueden llegar a tener calambres musculares y hay dos signos característicos como es el signo de Chebostek, que es la contracción muscular facial luego de percutir el nervio facial, o el signo de Trousseau, que es el espasmo carpofedal cuando uno insufla el manguito del tensiómetro por encima de la tensión arterial sistólica del paciente y lo deja insuflado durante unos minutos, habitualmente 3 a 5 minutos. Cuando es positivo, el signo se presenta antes de los 3 minutos. Al haber isquemia transitoria del miembro, en la isquemia los niveles de calcio bajo se ponen de manifiesto generando una hiperexcitabilidad y esta se pone de manifiesto con la contractura carpopedal, es decir, que el dedo pulgar suele arrimarse hacia la región palmar de la mano. En esta paciente se los muestro. Esta paciente presenta una cicatriz. Ahí si ustedes la ven en la cercanía del codo, probablemente esta señora fue operada de un hiperparatiroidismo primario y es probable que la causa del hiperparatiroidismo no haya sido la forma más común de presentación, que es el adenoma, sino más bien una hiperplasia de glándulas paratiroides que motivó a que se le extrajeran 3 glándulas paratiroideas medias. Ese resto paratiroideo al paciente se lo reinjerta en sitios que son más accesibles para los cirujanos, como la parte superior del brazo o en el sitio que ustedes ven en la imagen. ¿Por qué lo deja ahí el cirujano? Porque si el paciente vuelve a hacer clínica de hiperparatiroidismo, es más accesible para el cirujano sacar ese resto de paratiroides de ese sitio y no volver a intervenir un cuello que ya ha sido previamente intervenido.
Esta señora seguramente, luego de la resección quirúrgica, los niveles de PTH bajaron rápidamente y el fenómeno de hueso hambriento, que hace que el hueso capte ese nivel de calcio alto que existía en la sangre, puede que esta paciente haya tenido una abrupta caída de los niveles de calcio y al hacer la maniobra de Trousseau el resultado es francamente positivo. Como manifestaciones clínicas más severas, los pacientes pueden debutar con convulsiones, fatiga, depresión, ansiedad, hasta inclusive trastorno de conciencia, calcificación de los ganglios de la base. Bueno, esta manifestación clínica radiológica se pone de manifiesto en pacientes con hipoparatiroidismo de larga data y se debe a la hiperfosfatemia que acompaña estos cuadros, que ocasionan una precipitación del calcio en estos sitios que son los ganglios de la base, y los pacientes pueden poner de manifiesto corea o hemivalismo. Desde el punto de vista cardiovascular, la prolongación del intervalo QT, hipotensión, insuficiencia cardíaca congestiva, entre otras manifestaciones clínicas de relevancia. Esta es una imagen de tomografía cerebral y ahí ven la calcificación del tálamo, de los núcleos caudados y del globo pálido, que son ganglios de la base, que se ven, obviamente el calcio se ve en las tomografías, pero en estos pacientes hay que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades desmielinizantes, es decir, que se les hace también una resonancia magnética del cerebro. Desde el punto de vista del laboratorio, bueno, obviamente en estos pacientes encontramos niveles de calcio bajo y el resto del laboratorio que ustedes pueden encontrar dependerá de la causa de la hipocalcemia. La fosfatemia, si se debe a un hipoparatiroidismo, estará alta, lo mismo que en cuadros crónicos avanzados de insuficiencia renal crónica, y estará baja si existe hipovitaminosis D. La PTH también, si depende de su disfunción, la PTH estará indetectable en el hipoparatiroidismo y estará alta en la hipovitaminosis D o en la insuficiencia renal, y esto es debido a un hiperparatiroidismo secundario. Recuerden que la vitamina D depende de la PTH y que en la insuficiencia renal crónica, la falta de hidroxilación última de la vitamina D ocasiona deficiencias de vitamina D que llevan también al estímulo por feedback positivo de la PTH. Entonces, tanto en la insuficiencia renal crónica como en la hipovitaminosis D, por una mala ingesta de vitamina D o por alteraciones en la primera activación de la vitamina D, porque tenemos poca exposición solar, que suelen ser los motivos por los cuales haya hipovitaminosis, y es muy común en la población general. Esta hipovitaminosis genera un estímulo de la PTH. La vitamina D, bueno, también, si es causa o no de la hipocalcemia, su valor deberá estar bajo cuando hablamos de hipocalcemia. Y en la misma puede estar normal en hipoparatiroidismo, porque lo que medimos es la vitamina D de reserva que tiene el paciente. El magnesio, si está bajo, es una causa también de hipocalcemia. Aquí les dejo la fórmula que anteriormente les hablé, el cálculo del calcio corregido por la albúmina. Recuerden que de las proteínas transportadoras, el 90% de ese calcio que circula unido a la albúmina, es decir, que si existen modificaciones en la albúmina, existirán modificaciones en el calcio sérico total. El manejo, la hipocalcemia si es sintomática o si los valores están por debajo de 7.4, se inicia una terapéutica de urgencia, que es utilizar ampollas de gluconato de calcio al 10%. Cada ampolla tiene 90 miligramos por decilitro de calcio elemental. Y lo que se hace es diluir 10 ampollas, es decir, 900 miligramos de calcio en 500 de solución fisiológica o de dextrosa, y pasarlos en las primeras 24 horas.
Verificamos en ese momento también el valor de magnesio y si el magnesio está bajo también es fundamental corregirlo. Si el paciente, a pesar de esta primera reposición, persiste sintomático o los valores de calcio en sangre persisten bajos, se puede agregar 400 o 800 miligramos de calcio por boca cada 6 o 12 horas. Se agrega vitamina D. Inicialmente, si la vitamina D está baja, obviamente, corregir con 50.000 unidades por día en la fase aguda, luego se puede espaciar cada 15 o 30 días. Y en los casos de insuficiencia renal crónica, donde no hay activación de la vitamina D en su estadio final, o de hipoparatiroidismo, en hipoparatiroidismo, que tampoco ocurre, ya sea posquirúrgico de origen autoinmune, la activación final de la vitamina D, se utiliza calcitriol, que es la vitamina D activa, y esta viene en comprimidos de 0,25 y pueden llegarse a dar hasta 2 microgramos por día. Obviamente se debe controlar la calcemia para lograr el objetivo y la calciuria también es importante calcularla porque de esta forma nos vamos a dar cuenta si no estamos pasando por encima de la cantidad de aporte de calcio fisiológico. En pacientes que no responden se puede plantear también el uso de tiacidas como la hidroclorotiacida en dosis de 25 a 100 miligramos por día por su mecanismo de acción a nivel renal en donde reabsorbe calcio y de esta forma aumentaría en el plasma sanguíneo. Como conclusión, la hipocalcemia es un trastorno metabólico que pudiera ser frecuente en los pacientes hospitalizados por diferentes motivos. Hablamos de la hipomagnesemia, de la hipovitaminosis D, hablamos de la insuficiencia renal crónica y hablamos también del hipoparatiroidismo, de los cuales, entre todas las causas, el hipoparatiroidismo posquirúrgico suele ser un trastorno también frecuente generador de hipocalcemia y se denomina hipocalcemia por hipoparatiroidismo posquirúrgico. El tratamiento oportuno evita complicaciones severas para la salud y obviamente se requiere de un equipo multidisciplinario para el abordaje de estos pacientes. Muy bien, muchas gracias.